Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Delgado, maestro de música, saxofonista, un pionero sobre todo en la música de jazz. Antes de pasar a la charla con él, vamos a recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos que son imacpodcast@gmail.com y vasudevabram@gmail.com. También recordarles que nuestro podcast del futuro no me acuerdo se estrena los lunes en punto de las 10 de la mañana por el Facebook del Instituto Municipal Aguascaliense para la Cultura, aunque quiero pedir una disculpa porque el podcast pasado, en el que tuvimos invitado a Paco Ledesma, se estrenó hasta más tarde por una cuestión de Facebook. En realidad salió de nuestras manos, pero nuestra intención siempre es estrenar los lunes en punto de las 10 de la mañana por Facebook y por YouTube, que es IMACCAS, el sitio de YouTube. Los martes en punto de las 10 de la mañana se estrena Pasajero Atemporal de nuestro compañero Oscar González, y los viernes En el Acto de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara. Vamos ahora a pasar a nuestra primera sección, que es la sección de recomendaciones por parte nuestra, en esta sección que se llama El que parte y comparte. En nuestra sección del día de hoy les quiero hablar de un disco y de un grupo que para mí resulta muy interesante y que reúne características que me hacen disfrutar mucho de su música. Me refiero a Missing Persons con su primer disco publicado en 1982. Missing Persons publicó este disco antes, había publicado un EP de 4 canciones, y eso les abrió las puertas para firmar con una disquera importante y publicar este disco que se llama Spring Sessions M de Missing Persons. Es muy interesante la música de Missing Persons, en mi opinión, porque los músicos que la componen son músicos de primerísimo nivel. Missing Persons está conformado por, de alguna forma, ex integrantes de la banda de Frank Zappa. En la batería está Terry Bozzio, en la guitarra Warren Cucurulo y en la voz Dale Bozzio, acompañados en sus inicios con Patrick O'Hearn, que era bajista también de la banda en vivo de Frank Zappa. Pero la música que hace Missing Persons, o que hizo Missing Persons en su momento, que tuvieron una vida como banda de pocos años, del 80 al 86, y después se desintegraron. Luego ha habido como algunas reuniones, y Dale Bozzio ha continuado con presentaciones como Missing Persons, aunque ya ella sola como integrante original, y interpretando música de los discos que ellos publicaron, que fueron 3. Les digo, publicaron un EP primero con 4 temas, y luego ya salió este disco que es el que les quiero recomendar, que es el Spring Sessions. Missing Persons hace una música que fue ubicada como New Wave, y bueno, el New Wave era como la continuación del punk. El punk surge más o menos a mediados de la década de los 70, entre el 76 y el 78. Hay muchos grupos que se ubican en esa etiqueta, que en realidad no es una etiqueta musical, sino como de una actitud, ¿no?, especial. Grupos como The Clash, Sex Pistols, Ramones, etcétera, son ubicados como punk, pero hubo grupos que surgieron también más o menos en ese tiempo, y que también fueron ubicados como grupos punk, pero en realidad fueron grupos new wave, porque tenían otras capacidades musicales, otras intenciones musicales también. Y bueno, la prueba está, por ejemplo, en Police. Police fue ubicado al principio como un grupo punk, al menos en los medios que a mí me tocaba leer entonces. Se ubicaba a The Police, a Ultravox, como grupos punk que en realidad no lo eran. Eran grupos con unas intenciones musicales, con creatividad, con una propuesta musical original. Pero ya después se empezó a llamar esto como New Wave, y Missing Persons se ubica en ese movimiento de New Wave, que es un rock muy energético. En el caso de Missing Persons son canciones muy atractivas, con líneas melódicas muy, muy pegajosas, pero no de esa música que te la quieres quitar de la cabeza, sino que sí son canciones como memorables en su melodía. Missing Persons a mí en aquellos años me gustó mucho cuando descubrí ese primer disco que me lo prestó mi buen amigo Ramiro Gutiérrez.
Y últimamente he estado reescuchando lo que es Missing Persons y me sigue pareciendo que es sorprendente y que es de mucha calidad, incluso que un disco como este que les estoy recomendando, el Spring Sessions M, eh, podría haber sido grabado en este tiempo por un grupo de gente joven de 20 años para abajo. O sea, un grupo que quizás se adelantó a su época como muchos y que su música sigue siendo muy vigente, que es una música que no tiene caducidad, que es una música de rock, es rock en realidad, pero que tiene arreglos muy inteligentes. Utilizaron también sonidos muy característicos en sus teclados. Hubo un momento en que la formación de Missing Persons eran Warren Cucurulo en la guitarra, Terry Bozzio en la batería, Dale Bozzio en la voz, y traían dos tecladistas, y uno de los tecladistas hacía el bajo y hacían arreglos muy interesantes. Yo les recomiendo este disco de Missing Persons. Después hablaremos también de la trayectoria, por ejemplo, de Terry Bozzio, que antes de formar parte de este grupo y después de haber estado con Frank Zappa, estuvo con una banda muy interesante de rock progresivo en los finales de los 70 que fue UK. Luego les comentaré algún disco de UK. Pero hoy les recomiendo este disco de Missing Persons, publicado en 1982, que es el Spring Sessions No se van a repetir. Lo pueden encontrar en Spotify. Y bueno, esa fue la recomendación del día de hoy. Y ahora vamos a pasar a nuestra entrevista, no sin antes comentarles que Miguel Delgado, aparte de ser un excelente músico y que ha sido un excelente maestro, que ha formado a generaciones de músicos salientistas sobre todo, es un gran amigo con el que yo he compartido mucha música, que tuvimos proyectos comunes también muy interesantes, que digamos de alguna forma crecimos juntos en la música desde nuestros años de estudiantes, pero ahí lo conozco incluso desde la primaria. Él estaba en el colegio en el que yo estaba y vivía justo enfrente del colegio, aquí en la calle de Álvaro Obregón, en el colegio Margil. Entonces la charla con Miguel fue muy interesante y muy apasionada. Miguel es un hombre muy apasionado en lo que hace, que disfruta mucho y sigue muy activo en la música, y les aseguro que va a resultarles a ustedes de mucho interés y de mucho agrado esta charla que tuvimos con Miguel Ángel Delgado en esta nuestra sección que es La memoria es más antigua, con Miguel Ángel Delgado, saxofonista, músico y maestro. Adelante. Pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro querido y viejo amigo Miguel Ángel Delgado. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast del futuro no me acuerdo, nuestra sección La memoria antigua, en la que, bueno, pues intentamos recordar, realzar y que no se pierda en el tiempo los testimonios y la labor que ha tenido mucha gente dentro de la cultura de nuestra ciudad, de nuestro estado. Y bueno, pues bienvenido, Miguel. Vamos a empezar desde el principio. Yo recuerdo las primeras veces que te empecé a ver, que todavía no nos hablamos, yo creo que fue en la primaria, cuando tu hermano Felipe, que en paz descanse, era mi compañero en el mismo salón. Tú ibas un año atrás de nosotros y pues nos conocíamos. Tú vivías enfrente del colegio, enfrente del colegio Margil, ahí en Álvaro Obregón. Y desde entonces, desde muy chavillos, nos empezamos a ver. Después nos topamos ya en la Escuela de Música Manuel M. Ponce, cultivamos una amistad, hicimos muchas cosas juntos, pero en aquellos inicios en tu infancia, ¿ya tenías interés por la música? ¿Cómo se fue dando esto? Estuviste tú en el Conservatorio Nacional de Música, incluso estuviste allá viviendo en la Ciudad de México con Luis Flores. Platícanos cómo se dio toda esta etapa de tu infancia a la adolescencia y te fuiste interesando por dedicarte a la música de manera profesional como lo haces hasta ahora. Bueno, sí, gracias. Saludándote a ti, saludando a todo el equipo del IMAG, que han sido muy importantes en el desarrollo cultural de Aguascalientes, en esta administración y en pasadas.
Yo tengo gratos recuerdos de cuando el maestro Andrés Reyes fue el primer director del IMAC, muy amigo mío, como decía el maestro Stalwart. Me hizo favor de invitarme a un proyecto muy interesante, Andrés Reyes, que era tocar afuera de la plaza, en la plaza de armas, afuera del Sambors. Sí, y fue una etapa también muy bonita. Pero regresando un poquito a lo que tú cuentas, efectivamente, tú y yo, o yo y tú tenemos la fortuna de conocernos desde muy niños. Sí, efectivamente, yo era alumno del Colegio Margil, y como dices, iba un año atrás, pero tú eras muy amigo de mi hermano Felipe el Gordo de cariño, porque pues era el gordito vacilador, que todo el mundo lo conocía, ¿verdad? Que se nos adelantó, pero sigue en nuestros recuerdos y nuestra memoria. Él tuvo también una importancia en mi carrera cultural, porque él después de la primaria empezó a tocar algo la guitarra, se inscribió a la Casa de la Cultura y empezó a tocar algo de guitarra en la etapa que estábamos saliendo de la secundaria, más bien primaria y secundaria, entre primaria y secundaria. Él tocaba la guitarra y yo tocaba la flauta dulce, como todos los de los instrumentos de viento. Iniciamos o debemos de iniciar con la flauta dulce. De ahí empezó a nacer la idea de tocar, ¿verdad? Luego nos vimos de nuevo ya en la etapa cuando el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce estaba en pañales, recién inaugurado. Como tú lo dijiste en un momento, tuvimos la experiencia juntos de tener pues grandes proyectos con grandes maestros que fueron muy importantes en nuestra carrera cultural, artística, porque nos abrieron el mundo de la música de una forma completamente diferente a los maestros tradicionalistas. ¿Recuerdas tú que todos los maestros tradicionalistas lo trabajaban como un tabú? No, tú nunca vas a poder hacer música, nunca vas a poder componer, nunca vas a manejar la armonía. No. Pero luego nos dimos cuenta, tú y yo, gracias a otros maestros, que eran mentiras de esos mismos maestros tradicionalistas, que lo que más tenían era miedo de manejar la música. Yo me di cuenta de eso. Ellos tenían pavor de hacer un cuarteto de flautas o una pieza pequeña para guitarra y saxofón. Ellos tenían pavor, no podían meterse a cometer los errores de la tradición que decía que no octavas, que no quintas justas, que no. Y en la música moderna lo ves, es el pan de cada día, ¿verdad? Lo ves que lo hacen los compositores modernos, o ves que rompen la estructura tradicional armónica y se la pasan por la imaginación, ¿verdad? Y hacen lo que quieren con ella, como alguna vez un maestro nos dijo, tú haz lo que quieras con la armonía, siempre y cuando sepas qué estás haciendo, ¿verdad? También si estás echando charlatanería, pues tampoco se vale, ¿verdad? Entonces, así fue mis inicios. Me acuerdo que tuvimos una escena muy importante, mi hermano el Gordo y yo, porque ya estando en la secundaria, en la famosa secundaria 3 de mi querido amigo, finísimo maestro y destacado ciudadano aguascalentense, el maestro Miranda, J. Refugio Miranda Guayo, Cuco, como más le decían, director de la escuela número 3, secundaria, Congreso de Anáhuac. Ya en ese tiempo, a mí se me invitaba a los festivales de la madre, pues iba. En ese tiempo, no sé por qué me decían el pollo. Iba el pollo a tocar la flauta al Festival del Día de la Madre. Llegaba el Festival del Día del Padre a tocar la flauta, el pollo con su hermano, y mi hermano tocábamos un dueto de flauta y guitarra, siempre. Participamos alrededor de unas 20 veces en las que fue la secundaria. Él nunca se dedicó a la música, mi hermano, pero sin embargo me dejó una huella musical porque hicimos varias presentaciones en la secundaria. Allí estuvo conmigo mi querido amigo también, Gonzalo Cebreros Lira, amigo tuyo también, el maestro Gonzalo, y su hermano Memo. Y ahí nos dábamos
o participaban ellos o participábamos nosotros, ¿verdad? Pero no era una competencia ni nada, pero coincidía. Entonces así empecé yo a entrar en el mundo de lleno de la música, y en ese tiempo, alrededor del primer año de secundaria, fui invitado por el maestro Rosario Pérez, Don Chayo, compadre de Fernando Soto, a que tocara con ellos, a que iniciara el clarinete, porque muchos compañeros, alumnos de Don Chayo, eran vecinos de la Colonia de las Flores, de atrás de la casa donde yo me recién había cambiado en las Américas. Era el Trivi, el saxofonista el Trivi, que está en la banda musical, Gerardo, sí, y todos ellos eran un grupito de muchachos que tocaban su saxofón, su clarinete, su flauta transversa, el Chinito Fortino, los hermanos Sánchez, los tres hermanos Sánchez. Todos fuimos alumnos del conservatorio de La Mora. Era el conservatorio de la bodeguita de La Mora, o sea, casa de Don Chayo, ¿verdad? Y era una experiencia de veras. Yo tuve esa experiencia y la guardo en mis recuerdos como una cosa, como lo máximo. Don Chayo nos citaba a las 3 de la tarde en la bodeguita de La Mora, era su escuela de música de él, y nos subía a las 5 de la tarde en una camionetita Datsun Guayina que él tenía, a todos los chavillos que te estoy diciendo, al Chino Fortino, al Trivi, a los hermanos Sánchez, a todos los saxofonistas, trompetistas, todos los de viento, que tenemos más o menos mi edad. Éramos alrededor de unos 10, 12, 15 muchachos. Desde luego un día íbamos unos y otro día íbamos otros, y total, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto, agarren sus instrumentos, nos subía en su camioneta y nos llevaba a la Casa de la Cultura Centro, y ahí seguían las clases de música, pero ya no era el conservatorio de Don Chayo, ya era la Casa de la Cultura Centro. Entonces ahí seguimos ensayando y haciendo escoleta, o sea, quitar, haciendo embocadura y haciendo ruidos y haciendo, ¿verdad? Todos contra todos, a ver quién pitaba más feo, más duro, más desafinado, pero con mucho sentimiento, ¿eh? Ese era el chiste. Sí, bueno, así era, yo así lo siento. Digo, no son compañeros, ¿verdad? No, yo recuerdo también a Don Chayo, no tuve el gusto de tratarlo, pero sí recuerdo el movimiento que había en la Casa de la Cultura. Yo por aquellos años, empezando primero de secundaria por ahí, yo andaba ya también queriendo aprender guitarra, creo que desde sexto de primaria, y yo acudía a la Casa de la Cultura, y siempre la Casa de la Cultura, cosa que ahora parece que ha disminuido, pero Sí. era una ebullición de gente que estudiaba teatro, estudiaba danza, estudiaba música, muchísima música. Y ahí estaban los maestros, ahí estaba el maestro Fernando Soto incluso, Sí. estaba el maestro Chayo, y una cantidad de gente estudiando pues todo tipo de artes. Esas épocas, Miguel, lo hemos comentado tú y yo, hemos sido muy afortunados en vivir y en haber tenido contacto con ese tipo de maestros tan entregados, tan hasta que se convertían como tus padres en la parte artística. Estuviste pues entonces en esa escuela en la que muchos desembocaban para ser integrantes de la banda sinfónica municipal, que aún hasta el momento algunos siguen siendo integrantes de la banda, pero tú decides irte a estudiar a la Ciudad de México en algún momento. ¿Qué pasa en todo este Sí, transcurso? fíjate que sí, tienes toda la razón. Era una efervescencia artística de magnitud nacional, no solo estatal. Gracias a esas genialidades de maestros que tuvimos en todas las áreas, en teatro, en música, en todo, sobre todo en música. Como dices, a la par estaban el maestro Rosario Pérez y don Fernando Soto. Y todos nosotros fuimos alumnos de Don Chayo por la cuestión del clarinete. Casi todos los instrumentos de viento, primero es flauta dulce y luego es a fuerza clarinetista. Y Don Chayo tenía una cosa muy especial. Don Chayo
mucha gente que estudió con don Chayo eran muchachos de bajos recursos y él tenía una genialidad. Fíjate bien lo que te voy a decir. Los enseñaba a tocar. Casi que los agarraba de la calle en el lugar de andar jugando fútbol, véngase a tocar. Los enseñaba a tocar. Luego les prestaba un instrumento prestado para cuando ellos quisieran, casi dado. Fíjate nomás lo que te digo. Él tenía en su bodeguita de don Chayo un segundo piso lleno de instrumentos y puros instrumentos Elmer París, puros instrumentos de cientos de miles de pesos en la actualidad, puros instrumentos finos, y se los prestaba a todos, a los que veía avanzando, se los prestado, sin ningún documento firmado. Eran otras épocas, ¿sí? Claro. Y luego de eso, te metía a la banda, te metía, muchacho, era muy común que nos dijera, muchacho, usted ya está bueno para la banda, mañana le van a dar su uniforme y se me presenta a la calle de Emiliano Zapata, donde ahora es un centro ahí cultural, era el Navarrete, le decíamos, el Nava, Sí, ahí ensayaba Centro la Cultural banda, Navarrete. el Sí. Navarrete por años. Entonces nos daban nuestro uniforme, pues nosotros ya nos sentíamos como genios, ¿me entiendes? Ya el hecho de estar en la banda ya teníamos otro nivel. Y yo, Claro. afortunadamente, también me tocó estar pues yo creo que unos 4 o 5 años en ese periodo, entre secundaria y saliendo de secundaria, que fue cuando nosotros de veras tomamos forma en la música, nos empezamos a formar, a moldear como músicos. Y luego, ya después, don Chayo, ya que te había enseñado, fíjate, ya que te había enseñado, ya que te había dado tu uniforme y te había conseguido recursos, te vendía el instrumento. Y te vendía el instrumento fiao, como para unas 300 mensualidades o para cuando haya, como decían antes. Y nunca había problema. A mí, yo tuve anécdotas muy curiosas. A mí me mandó una vez don Chayo y me dijo, mire, váyase hasta allá adentro y va a encontrar un escritorio. Fíjate nomás la confianza. Y lo va a abrir y me va a traer un sobre. Y mi sorpresa fue que abrí el escritorio, estaba lleno de sobres amarillos de los que pagaban en la banda. Y nomás me dijo, usted escoja el que sea, necesito algo y necesito dinero, tráigalo. Y estaba lleno de sobres, llenos de dinero que no usaba don Chayo. Pero la confianza, o sea, sí, y algo mandó a encargar refrescos o algo, y va y guarde de nuevo el sobre. O sea, eran otras épocas, otras ideas. Sí. A todos, por igual, nos enseñó con el famosísimo solfeo de los solfeos, mi Abraham. Claro. Y nos pedía un cuaderno pautado para hacernos una teoría de la música que consistía en 4 o 5 hojas que yo todavía conservo por aquí a su puño y letra, donde decía, lo primero que decía era, la música es la buena combinación del sonido con el tiempo. Era la teoría más grande del mundo, ¿verdad? Pero bueno, era su teoría y era muy buena. Y luego te enseñaba la posición de las notas en el pentagrama y te decía lo que ya sabemos, ¿verdad? Claro. Y esa fue una parte muy importante de mi formación, porque sí estuve en la banda, fui compañero de todos esos muchachos que son un orgullo a nivel nacional en Aguascalientes, porque todos fuimos hechos por don Chayo y todos tenemos más o menos la misma edad. Todos somos de esa misma camada, todos los piteros que tenemos esta edad, fuimos obra y creación gracias a don Chayo. De hecho, yo hace 2 años y medio le hice un homenaje en la Casa de la Cultura por haber hecho él el primer taller de instrumentos de viento en Aguascalientes. Le hicimos ahí el maestro Tanilao y yo, un homenaje, y fueron casi todos, bueno, fue su hijo Chuy en representación de don Chayo, su hermana la maestra, y le hicimos un homenaje que estuvo muy emotivo, muy bueno, y tocamos mis alumnos, un repertorio importante, los mejores, en homenaje a don Chayo, ¿verdad? Y luego, como dices tú, pasó el tiempo, nos hicimos ya más grandes, entramos
a la secundaria, bueno, más bien fue entre media secundaria, saliendo de la secundaria, ya entramos a la escuela Manuel M. Ponce, ya tuvimos oportunidad tú y yo de participar en varias cosas, en grupos de rock tuyos, en lo que Pero eras de antes te otro. fuiste, ¿cuándo te fuiste al conservatorio? Y yo ¿Antes de me la fui, Ponce o después? no, fue en ese tiempo también. Me fui más o menos 2 años y luego estuve yendo cada 15 días, auspiciado por la misma escuela de música de la Manuel M. Ponce. El maestro Mora me hizo favor de darme unas horas, las primeras horas que tuve yo como maestro del Instituto Cultural, que fueron aproximadamente en el año 83. Yo ya iba y tenía que venir a México cada 15 días con aquellos grandes clarinetistas, David Jiménez, Joel Katz David, Gildardo Mojica, que era percusionista, pero ya ves que estuvimos también en percusiones, Claro. y seguí yo yendo por alrededor de 2 años más, yendo y viniendo, ¿verdad? Entonces, esa fue nuestra formación, pues, ¿qué te diré? Formal, ¿verdad? Luego, Miguel, ¿qué maestros, aparte de Don Chayo, que pues le guardas una gran memoria, un gran respeto y un agradecimiento? Yo recuerdo muchos maestros de la época de la Manuel M. Ponce que eran grandes eminencias de la música en diferentes ramas. Nos tocó participar en los festivales de la Orquesta Sinfónica que duraban un mes. Aquí tomamos clase con gente muy importante. Yo también tengo esos diplomas de aquellos años. Nos tocó, por ejemplo, Blas Emilio Tortúa, que nos dio un curso de composición moderna. Nos tocó Laszlo Roth, no sé si recuerdas a Laszlo Roth, alumno de Bela Bartók, dando un curso de dirección. sí, Nosotros cómo no. empezando apenas iniciando nuestra formación, como dices, ya más formal, y nos tocaron unos maestros increíbles. ¿Qué maestros recuerdas tú que te dejaron unos cimientos importantes en la música? Mira, de ese tiempo, desde luego a los que tú dices, también estaba otro que era un gigante de la música coral, Luis Sandy, Luis que de Sandy, claro. Que para ese tiempo ya era un anciano el hombre, pero era un Sí, señor de muchos respetos, que tenía grandes publicaciones en Ricordi, inclusive, que era una casa de publicaciones musicales que ya ni existe, ¿verdad? sí, Para ti y para mí eran unos gigantes de la cultura universal, y sí. nosotros tuvimos la fortuna de participar en eso. Y respecto a tu pregunta que dices, ¿de qué maestros me acuerdo que me hayan dejado huella importante? Pues me acuerdo como si fuera ayer de todos ellos. Hubo un maestro que tú también entrevistaste hace poco, que Sí, fue de Luis Prudencio, ¿verdad? sí, Todos sabemos que era un maestro especial, diferente, pero también nos dejó huellas muy importantes, nos hizo descubrir el mundo fácil o manejable de la música. Vuelvo a repetir, a diferencia de otros grandes maestros que tuvimos ahí mismo, que, por ejemplo, el mismo maestro Tanilo, el maestro violinista Robles Gel. Robles Guel, todos ellos, pero ellos eran más tradicionalistas. Para ellos Sí, era prohibido hacer un blues o hacer un rock de 12 compases, ¿verdad? Hacer una estructura de 12 compases para poder explayarte en una buena improvisación. Para ellos era un tabú eso, era prohibido. Es más, sí, no valía. Y si lo hacíamos, éramos los alumnos locos. sí, 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 la claro. verdad. O sea, para ellos quisieran que estuviéramos tocando a las variaciones de Bach y las cosas así. Te voy a decir una cosa que puede sonar un poco fuerte. Si nosotros Sí, hubiéramos seguido en ese estudio, no hubiéramos hecho nada. Se desilusiona un poquito
de la música, de la formación musical que impartían esas escuelas en ese tiempo. Y me refiero a todas, inclusive, fíjate lo que te voy a decir, en el mismo Conservatorio Nacional eran muy cerrados, muy oscuros, para que uno pudiera hacer de la música otra cosa. Vuelvo a lo mismo. Claro. Era prohibido. Aquí, en México, en Jalapa, en las escuelas grandes de México, era prohibido que los alumnos se dieran el lujo de tocarse un blues, de inventarse un rock and roll, de inventarse, pues, ¿verdad? Era prohibido. Y si nos hubieran... ¿Qué íbamos a hacer nosotros tocando a Bach y a Beethoven si en países como Alemania, como en Checoslovaquia, hay escuincles que tienen 13 años y lo dominan a la perfección todo eso? O sea, ¿qué hubiera sido de nosotros? Nada, nada, nada. Wow. O sea, no hubiéramos hecho nada. Nos hubiéramos muerto de hambre, ¿me entiendes? Por eso digo que puede ser muy fuerte lo que digo, pero es una realidad. Te desilusionan un poco esas escuelas tradicionales al obligarte a tener esa formación. Desde luego es formación, todo es formación, todo es cultura musical, ¿verdad? Es como la estructura de tu formación. Claro que tienes que conocer qué es un minueto, qué es una fuga, qué es un dueto, cómo se estructura todo ese tipo de lenguajes musicales antiguos, ¿verdad? Pero también tienes que conocer cómo se hace, cómo se improvisa en una música moderna, cómo se hace una secuencia de acordes en una música moderna, en una pieza tradicional, en una pieza, hasta en un son, en un vals. Debes de conocer cómo se maneja el primero, cuarto y quinto grado y a dónde va y dónde se desarrolla y a dónde resuelve y dónde se acabó, ¿verdad? O sea, sí es formación, pero no es como religión que te obliguen a hacerte con ese lenguaje, ¿verdad? Claro. Sin embargo, Miguel, fuimos afortunados en el sentido en que teníamos esos maestros, como tú bien mencionas, que tenían una manera de impartirnos el conocimiento musical de manera muy tradicional. Incluso se hablaba mucho entre los alumnos en aquellas épocas, hablábamos mucho de que si la formación tradicional, que si la formación contemporánea, pero tuvimos la oportunidad, tanto con el maestro José Luis Prudencio como con otros maestros que vinieron de Sudamérica, etcétera, incluso el mismo Laszlo Roth, recuerdo que juntó a Manuel Salazar el Pocho y a alguien tocando el contrabajo y empezó a blusear él, el maestro Laszlo Roth, que siendo alumno de Bela Bartók, bueno, en Bela Bartók ya es un lenguaje más contemporáneo, pero tuvimos la fortuna de hacer cosas increíbles. Por ejemplo, Pentagama en el Festival de Música Contemporánea que tuvo una subsede aquí en Aguascalientes, un festival que organizaba o estaban muy inmiscuido Manuel Enríquez en él. Esas libertades que tuvimos de poder experimentar, de que se nos diera la libertad, que incluso nuestras familias nos permitieran, nos ayudaran económicamente a realizar ese tipo de locuras, pues, o sea, yo creo que no a cualquiera le pasan y tuvimos la fortuna de poderlas realizar y de conocer de cerca y de crear y de inventar cosas que nadie había hecho y que incluso ahorita, al paso del tiempo, después de tantos años, creo que nadie ha podido profundizar en ese tipo de cosas. Eso, como tú bien dices, nos abrió la mente a muchas cosas, incluso a la empezar a apreciar otras disciplinas artísticas a las que nosotros no estábamos interesados en ese tiempo que éramos unos adolescentes. Sí, ¿cómo se hizo importante que supiéramos apreciar una puesta en escena de ballet? Que no nomás porque fuéramos músicos no íbamos a saber que era un ballet, ¿verdad? O sea, hicimos interdisciplinario nuestra formación musical. De hecho, nosotros abusamos. Yo me acuerdo que cuando empezó a venir Manuel Enríquez, digo en paz descanse, nuestro buen y querido amigo el Triste,
Nos íbamos a México, nos íbamos a México, el Triste, mi compañero poeta que ya falleció hace muchos años, que era muy amigo del Triste, ¿Ranulfo o quién? Ranulfo, que hacía poesía, que Sí, era otro arte, lejos de la música, pero andábamos juntos y agarrábamos el tren y nos íbamos a México, a las oficinas de Manuel Enríquez. Cada 15, 20 días fuimos alrededor de unos 6 meses, nos íbamos y nos recibía maestro Manuel Enríquez allá. Decíamos, ahí vienen estos locos, y íbamos con él y nos hacía regresar con un chorro de revistas, con artículos de importancia publicados por genios de la música, en una casa excepcionalmente maravillosa que era el CENIDIM. Era el CENIDIM, que era claro. una casa en la zona rosa, preciosa, fabulosa, grandísima, que tenía laboratorio de ingeniería en sonidos, pues, sintetizadores de todo tipo, computadoras las primeras que empezaba a ver, música cibernética, tenía una pequeña sala de teatro, tenía lugares para ensayar. Era una casa, un centro de investigación musical. Carlos Chávez, creo que así era, CENIDIM, y nos recibía allá. Y lo mismo cuando el maestro Manuel Enríquez, que nosotros yo creo que ni apreciábamos, ni tú, ni yo, ni nuestro amigo el Triste, ni Ranulfo, ni todos, el gigante musical que era el maestro Manuel Enríquez, y era nuestro amigo. Por eso dices tú que tuvimos la oportunidad de conocer a esa gente. Y yo sigo pensando que el hecho de haber conocido a esa gente es porque el destino nos lo tenía reservado. Yo estoy seguro que de alguna manera u otra el destino nos tenía reservado convivir con ese tipo de gente, ¿verdad? Sí. De alguna forma o de alguna otra, no sé. Cuando él venía, nos íbamos al aeropuerto que estaba en la avenida, en el Parque Héroes Mexicanos, a recibir al maestro Manuel Enríquez, y se bajaba de su avioncito de C3 que parecía guajolote, y se bajaba a las 8 de la mañana, y ya lo estábamos recibiendo con una botella de vino que le gustaba a él, de un vino que hacían ahí por la calle Alameda, y se lo regalábamos con mucho cariño, y bien que se lo tomaba, y lo acompañábamos al Hotel Medrano, y ahí nos pasábamos una tertulia de toda la mañana con él hasta en la tarde, que ya íbamos a la Escuela de Música Manuel Ponce. Entonces, de alguna forma u otra, también nos tenía cierto aprecio. Yo creo que él algo nos veía, ¿verdad? Algo nos veía que nos aguantaba, no sé. O sea, se veía que había voluntad recíproca. A eso me refiero, ¿me entiendes? Tiempos memorables, Miguel, que quizá en la historia de la música o en la historia de la vida cultural de nuestra ciudad, de nuestro estado, pues nadie se ha dado cuenta de ese tipo de cosas. O sea, siento yo que Aguascalientes desde muchos años atrás ha sido un semillero de artistas, y muchos artistas también muy importantes han pasado por aquí, a veces hasta sin que la gente se entere, ¿no? Pero bueno, nosotros, como bien hemos dicho, hemos sido afortunados en ese sentido. Ahora, tú empezaste, Miguel, desde siempre en los alientos, en la música, aunque estudiaste un poco de percusiones, estudiaste algo de piano. Tu decisión o tu interés por la música de jazz, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde inicia ese interés? ¿Es porque abordaste el saxofón y el clarinete, que son instrumentos muy ligados a este género musical? O yo recuerdo un viaje que hiciste a Nueva Orleans en algún momento y que llegaste completamente encendido e inspirado para tocar jazz. Venías, pero no recuerdo bien en qué etapa fue eso, pero no recuerdo si tú ya traías interés por el jazz previo a eso, a ese viaje.
Sí, mira, desde luego yo creo que fue por la importancia de los instrumentos de viento, porque siempre me llamó la atención. Para mí una también de las grabaciones importantes, yo me acuerdo que mi mamá en aquellos años me regaló un disco de Benny Goodman que se llamaba Benny Goodman Today. Había muchas piezas que sale con un contrabajista tocando con arco, jazz con arco, y me llamó mucho la atención la sonoridad que hacía también con un guitarrista, y desde luego el prodigio de Benny Goodman, que fue un instrumentista clásico que después se convirtió al jazz, manejaba el clarinete de arriba para abajo, tanto en los graves como en los agudos, y a todo mundo le puso la muestra de cómo tocar. Esos discos me hicieron inspirarme, y el viaje a Nueva Orleans que tú dices, me hicieron inspirarme mucho en la música de jazz. Luego, desde luego, la participación indiscutible que también tuvimos. Bueno, recuerdo un poquito antes, me voy a situar un poquito antes, también en una etapa que tú y yo estuvimos juntos, en el famoso Jazz 4. Sí, En el claro. famoso Jazz 4, yo creo que, Abraham, yo creo que no es soberbia decirlo, pero a ti, a mí y a los 4 o 5 compañeros más que al ratito voy a mencionar, nos tocó abrir caminos en muchos sentidos, y a lo mejor la gente ni se ha dado cuenta. Sí. Contigo y en el grupo Jazz 4 hicimos las primeras tocadas de jazz en Aguascalientes, que yo no sé por qué, pero se llenaban hasta el gorro, se llenaban. Sí. Me acuerdo que cuando llegábamos al lugar, un lugar de ustedes, que recuerdo con mucho cariño, que llegábamos, yo la primera vez que llegué, dije, bueno, pues que hay una boda, o qué pasa. Estaba lleno, Sí. llenábamos, y éramos Sí. los únicos locos que tocábamos jazz, y te estoy hablando de los años 80, Sí. a principios de los años 80, y Sí. llenábamos. Bueno, hay que aclarar que yo recuerdo que en los programas culturales de la feria siempre venían grupos de jazz de muy buena calidad. Yo recuerdo a Juan José Calatayud, Hilario Miki. Lo recuerdo paralelo a nuestra etapa de estudiantes, pero también desde antes. De hecho, Luis Flores tiene una grabación que él rescató de Don Cherry, trompetista de free jazz, tocando en el Teatro Morelos en los finales de los años 70. Entonces, siempre ha habido un gran público para el jazz en Aguascalientes, bien dices tú. Llegábamos a lo que era el Chalet Suizo, que era el lugar donde tocábamos, que era un restaurante de mi familia, que era un lugar bastante amplio, y estaba llenísimo, o sea, jalábamos mucha gente, porque sí, no sé si fuimos los primeros, yo también recuerdo a Richie Martín Jauregui, que él también empezó a manejar el jazz muy, hace mucho tiempo, que hace poco también tuvimos una charla igual con él, pero sí, efectivamente éramos muy pocos los que nos atrevíamos. Yo nunca me he considerado músico de jazz, el jazz siempre me ha gustado, pero no todo, no en todas sus vertientes, no en todos sus géneros, pero sí era increíble cómo no solamente tocábamos jazz, sino que componíamos, o eran nuestras aspiraciones, componíamos piezas que considerábamos de jazz. Y bueno, es muy bonito recordar eso, que Gerardo Ochoa en el piano, Rafa de la Rosa en la batería, tú al sax y yo al bajo. Y tú fuiste el que me invitaste a mí a formar parte de ese grupo, porque creo que la inquietud empezó por ahí entre Rafa y Gerardo y tú, no sé cómo estuvo ahí el origen de Jazz 4, que sí, fue una época en la que la gente, pues yo siento que estaba ávida de escuchar de una manera frecuente el jazz, y nosotros si tocábamos cada 15 días o cada mes, la gente iba y nos veía y llenaba los lugares. Sí, era bien importante, y te digo, no es casualidad del destino. Yo no sé, bueno, no sé ni cómo componíamos, Abraham. Por ahí hay una grabación que Conchito, Claro, Concho, el ingeniero de grabación de la universidad, muy claro, amigo, muy querido de nosotros, y Martín claro. Martínez Pineda, me Sí, pusieron hace unos 6 meses de una grabación que hicimos
pues creo que la cacharon ahí al Borras, ¿no? De un ensayo que ensayábamos en el Centro Cultural Universitario que estaba enfrente del Parián. Y, Sí. ensayábamos allí creo que éramos grupo de promoción, ya éramos más importantes, ya éramos grupo de promoción de la Universidad Autónoma. Creo que Gerardo Ochoa nos metió a ese puesto, ya éramos más serios, pues, ya éramos más serios, ya cuando menos éramos grupo de promoción, ¿verdad? Sí. Y por ahí salió esa grabación y y yo me quedé con una cosa muy bonita adentro, aquí en mi corazón, porque realmente se oía bien, con los recursos que teníamos de formación, de técnica y de conocimiento, realmente se oía bien. Y Fíjate hacíamos que siento que había mucha dedicación. Nos dedicábamos mucho, nos entregábamos mucho a lo que hacíamos en aquellos años. Y esas grabaciones, no sé bien de dónde las sacaron, pero yo recuerdo que ensayamos en muchos lugares, ensayamos en la casa de Rafa de la Rosa, ensayamos también incluso en Radio Universidad, ensayamos y nos daban chance en todas partes. Estaría muy bueno recuperar esas grabaciones, me encantaría oírlas. Sí, por ahí las tiene Martínez Pineda, que ha sido un amigo muy importante para mí y para nuestro grupo. Stalbor Alumni nos ha grabado infinidad de veces y también recuerdo, lo que tú dices es muy importante, nos daban chance de ensayar en todos lados. El maestro Pepe Dávila en vida, don José Dávila Rodríguez, que me decía sobrino porque un tío mío era tío de él me decía primo o sobrino, de las dos formas. Y nos decía, vénganse a ensayar aquí conmigo. Y ensayábamos en Radio Universidad. Sí. Cuando la universidad era pequeña, tenía algunas pequeñas aulas, pocas, y una de esas era Radio Universidad. Hicimos varios programas buenos y malísimos también, pésimos, malísimos también, pero los hacíamos. Y eso era muy importante, y vuelvo a decirlo, el conocer a esa gente, pues no fue casualidad. Ajá. Yo pienso que ellos nos querían porque algo nos veían. Como tú dices, nos dedicábamos mucho, ensayábamos religiosamente 2, 3 veces a la semana y hacíamos propuestas musicales y yo le echo la melodía y yo le acompaño al bajo y yo hago la armonía y salían las cosas. De hecho, esas grabaciones, esas piezas, todavía hace tiempo cuando tú organizaste un reencuentro, me preguntaba Gerardo, yo las registré, esas piezas, No, Gerardo organizó el reencuentro. Sí, pero él me preguntaba que qué había pasado. Yo me acuerdo que aquellos años yo les dije que las registré, que incluso hice un viaje especial para registrarlas, gasté de mi dinero, no se quisieron cooperar, etcétera. Es lo que siempre pasa, ¿verdad? Pero para mí no me importó. Pero sí se registraron las 8 o 10 piezas esas. Yo tengo el cassette de registro y la hoja de registro, que nunca la quise sacar, ¿verdad? ¿Para qué? Ni siquiera interesa, ni siquiera, no hay problema, o sea, ni nos dieron millones de dólares, ni nos los quitaron, ¿me entiendes? Ni nos los quitaron. Entonces no hay problema, es un patrimonio de todos los que participamos en ese tiempo. Al final son de todos, son tuyas, son de Rafa, son de Gerardo, son mías y hicimos una etapa muy bonita. Fíjate que sería bueno, digo, porque hay mucho material, no solamente de nosotros, sino de muchos músicos que han intentado hacer cosas. Sería bueno, pues, tener una fonoteca histórica, ¿no? Porque, digo, pareciera que lo que se está dando en Aguascalientes en estos momentos surgió de la noche a la mañana y, como bien dices, a muchos nos tocó abrir camino. No había camino, había que hacerlo, había que hacer el camino. De hecho, había que hacer el camino, Abraham, acuérdate. Y lo digo esto para que lo oiga todo el público de Aguascalientes. El camino era desde pegar publicidad en las calles. Mandábamos a hacer los póster y nos íbamos sin ninguna pena a pegarlos a las calles. O sea, desde ahí era abrir camino. Como alguna vez nos dijo un maestro, si no tienes público, pues haz tu público.
tú haz tu público, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. después yo me acuerdo que invitaba a compañeros de ese tiempo a tocar en un ensamble que yo tuve, que fue famoso también, que se llamaba, fue un ensamble que dice, Ensamble de Saxofones Miguel Delgado. Fue el primer festival de jazz que organizó el Instituto Cultural de Aguascalientes, pero nada más y nada menos que en el año 2001. Aquí está la fotografía. En el año 2001, ahí participamos mi hermana La Faraona, que mando saludar, Carlitos, hermano de Fernando, que están en la Carlitos banda, Carlitos Calvillo. Calvillo, otro maestro. Éramos alrededor de unos 15 o 20 músicos con puro material, algunas piezas mías. Tocamos el Danzón Juárez, La Cita, Stopping at the Savoy, Oye, ¿cómo va? Collage. Collage era la pieza de Jazz 4. La pieza de Jazz 4, que luego hicimos en una regrabación con un disco de Stalwart Alumni, ya con orquesta grande, y que la metimos a varios feriales, y que la hicimos sonar muy bien, y luego al final cerramos con Rhapsody en Azul. Pero saco esto a colación porque la gente cree que hay 6 festivales de jazz en la actualidad. No, hombre, este fue en el 2001, cuando Miguel Vargas estuvo por primera vez en la dirección de promoción del Instituto Cultural, en el año 2001, o sea, hace 20 años. 20 años. 20 años. Entonces, pues son muchos recuerdos que tengo. Mira, Miguel, alrededor. Sí, dime. Antes de esto, pues participaste por muchos años tocando con el maestro Stalwart. Ingresamos casi al mismo tiempo. Yo te platico mi experiencia rápidamente. Recuerdo que me dijeron, oye, pues no hay bajista para un desayuno en el que vamos a tocar con el maestro Stalwart. Creo que Rafa y tú ya estaban con él tocando. Mario Gustavo era el bajista y no pudo acompañarlo ese día y pues vente a tocar. Creo que esto ya lo platiqué en algún otro de los podcasts. Yo llegué, yo ya sabía quién era el maestro Stalwart, ya nos conocíamos con ustedes, pero no había papeles. No había papeles para el bajo. Y me dice el maestro, sigue mi mano izquierda. O sea, no manches. Yo llegué, No, así, no supe ni lo que hice. Pero bueno, de ahí en adelante yo duré alrededor de 3 años tocando con el maestro Stalwart. Fue una experiencia increíble también tener la fortuna de convivir y de aprender del maestro Stalwart. Pero tú estuviste un poco antes que yo, ingresaste con él y aparte, pues ustedes estuvieron hasta que el maestro falleció. Sí, sí, mira, no había hablado de eso porque lo quería reservar para darle más importancia. En la misma pregunta que tú habías hecho, ¿qué maestros fueron realmente importantes en tu vida? Desde luego, y por mucho, por muchísimo, pues el maestro Stalwart, ¿verdad? El Claro. maestro Stalwart, yo me acuerdo, yo lo vi cuando todavía no tocábamos con él, que alguien le preguntó en el café del Francia, oiga, maestro, yo iba ahí con mi señor padre, que él siempre estaba en el café del Francia, y el maestro Stalwart estaba a 2 mesas, yo ya lo tenía clichado, yo ya sabía quién era, ya ves que era su personalidad muy diferente, su barba blanca y su forma de vestir, de pararse, de hablar, era muy peculiar. Llamaba la atención. Llamaba la atención, inmediatamente decías, este hombre o es artista, o es actor, o es algo es. De volada te dabas cuenta. Entonces yo ya sabía quién era. Y en una mesa de café le preguntaron, maestro, aquí hay unos jazzistas en Aguascalientes que se llaman Jazz 4. Y dijo él, renegó. No sabía que yo estaba atrás. No, hombre, esos escuincles no saben ni lo que hacen. Así dijo. Él lo dijo, Pues pero sí. no se lo, pero Abraham, desde luego no se lo toma mal de ninguna forma, ¿me entiendes? No. No, hombre, pero yo sentí muy bonito que lo hicimos enchilar, no por
no por guerra ni nada. O sea, él ya sabía de nosotros también. Ajá, sí, Él sí. ya sabía que existíamos nosotros. Y de alguna forma, tú sabes que él era muy radical. Si no estabas con él, estabas en contra de él, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando no estábamos con él, pues él decía que no se explicaba por qué llenábamos los lugares si tocábamos horroroso, ¿verdad? Pero luego sí, después la vida dio vueltas. Yo, yo no me acuerdo exactamente cómo fui a caer con él. Creo que también en el Francia, alguna vez tocó el piano y alguna vez alguien le dijo, mire, el hijo de don Felipe toca el saxofón. Y me dijo él, a ver, venga ese muchacho, man. Y también lo mismo, no hombre, ni en 500 años luz vas a tocar conmigo. Algo así, ¿verdad? Ya ves que él era muy radical, pero sí, la vida curiosa, no sé cómo, al final me habló, él me habló. Y acuérdate que él tenía la frase de que de él decía, usted nunca anda hablando, usted espérese al día que le hablen y cuando le hablen va a ser otra cosa. Al final claro, sí, él sí. me habló, también tenía una tocada o algo. Creo que Rafa ya estaba tocando con él. Le dijo, no, pues háblale al Magay, pues que el Magay, ¿verdad? Me habló y me dijo que tenía una tocada tal día muy importante y que necesitaba quien le ayudara porque él ya se empezaba a cansar, tocaba los temas, pero le gustaba que alguien le ayudara con el tema o que alguien improvisara, ¿verdad? Y que, pues lo Claro, clásico, lo de todos los músicos colmilludos, ¿verdad? Hay que echarle tiempo. Él decía, un corito, ¿te acuerdas? O sea, una sí, improvisación. Échate un sí, corito y échate un corito y todos echaban corito, ¿verdad? Pues en ese tiempo nosotros no improvisábamos casi nada, pero él nos obligó. Por sí, ejemplo, a mí me obligó a saber transportar de si bemol a do. Yo gracias a él ya todo leo en clave de do, como si fuera viola, pero ya el transporto automáticamente un tono arriba o una tercera menor abajo si es en el sax alto. Gracias a él. Y gracias a ajá, él, miles de cosas que nos quedaron, ¿verdad? claro, Miles de cosas, ¿verdad? Cómo desarrollar una improvisación y luego, pues mucho tiempo que nos dio clases en su casa que hasta nos decía, si no vienen lunes, martes y miércoles a clase, no tocan el jueves, vienen el sábado. Y como todo también, ¿verdad? Hubo problemillas de concepto o de ideas, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Y sí, como dices tú, nosotros casi estuvimos hasta el final de sus días, ¿verdad? sí. Yo me salí unos pocos meses antes, cuando ya se acabó el trabajo del Hotel Francia, pero creo que si mal no recuerdo, nos aventamos 9 años allí. Wow. Yo estuve Sí, cerca de 3. pues sí, tú estuviste cerca de 3. Cuando ya tú tuviste más importancia en tus grupos de rock, pues ya cada quien agarramos para otro camino. Yo me fui con Fuente y Caudal, luego ya entró Víctor Solís con él, que él prácticamente se quedó ya hasta el final de sus días, ¿verdad? Pero sí Sí, fue una experiencia inolvidable. Te digo que ya después que se nos acabó el trabajo del Villandrea, que fue muy sí. importante, se nos acabó el trabajo, despidieron al maestro y ya nos separamos. Yo me fui con Fuente y Caudal, pero el acervo en formación musical que nos dejó fue como de aquí al, no sé, como 500 años luz de Claro. preparación musical. Sí, y fíjate que hay que decir una cosa importante porque, bueno, hace un par de años inauguraron el foro Stalwart, pero siento yo que, aunque es un homenaje al maestro, creo que no, mucha gente no tiene información de quién fue el maestro Stalwart. Y creo que hay que hablar de eso. El maestro Stalwart llegó aquí a Aguascalientes con un bagaje de trabajo y de trayectoria impresionante, habiendo él participado haciendo música para películas. Él fue el director y arreglista del primer Festival OTI. Él fue arreglista de José José, de Alberto Cortés, o sea, una trayectoria de nivel, Impresionante. de primer nivel, impresionante. Impresionante.
Incluso apareció en películas de Cantinflas. O sea, él vivió, digamos, las grandes ligas del mundo artístico de México en una etapa muy larga. Después él tiene que salir de la Ciudad de México por razones casi políticas y viene a dar Aguascalientes y fue una fortuna para la escena musical de Aguascalientes que el maestro Stalwood llegara aquí, porque como a ti, como a mí, como al maestro Mario Gustavo Juárez, a mucha gente le dejó una formación, enriqueció la formación de todos nosotros. Sí, fue muy importante y yo me canso de platicarle a la gente la experiencia de cuando tocamos con él, de por ejemplo cuando venía todo el elenco de Siempre en Domingo y se quedaban en el Hotel Francia y hacían fila todos los artistas para saludar al maestro. ¿Sí? O sea, a nosotros él no lo platicaba, pero lo corroborábamos cuando llegaba Sí, sí. toda gente importante de México y hacían fila prácticamente religiosa para saludarlo. Claro. En nuestra mesa, en los 15 minutos de descanso, y a saludarlo, persona por persona, desde Raúl Velasco, Chabelo, los que me digas, y nosotros nos quedamos con la boca abierta de ver eso, que Claro. realmente, pues era cierto. Desde luego yo nunca lo dudé. Nosotros, yo desde que lo conocí, sabía la talla de personaje que era. Y luego ya Sí. después con esas experiencias más. Hay mucha gente, yo incluso pienso que el Instituto Cultural, aunque duela, para ellos no estimó verdaderamente, ni siquiera con la inauguración del Zócalo Stalwart, estimó verdaderamente la importancia que tuvo el maestro. Claro, sí, Porque estoy de acuerdo. ni siquiera le dio lugar al grupo que el maestro dejó con sus manos. O sea, Stalwart Alumni, que fuimos nosotros. A nosotros, ahí nos invitaron como por no dejar, ahí como por requisito, ¿verdad? Y al final, pues ni siquiera ha funcionado del todo. Lo abren un día Claro. sí, otros días no, otros días no. Pues así mejor que le quiten el nombre y que hagan galería del Instituto Cultural o algo así. O sea, no le dieron la talla de importancia para hacerle un recinto sagrado de la música en el centro de la República, ¿verdad? Claro, La sobre todo, hicieron tan mal, pero no le dieron importancia. sobre todo siento yo que documentar un poco la vida del maestro, su trayectoria, sus logros, informarle a la gente quién fue el maestro Stalwart, porque él vivió terminó sus días aquí en Aguascalientes, él es oriundo de Cárdenas, San Luis Potosí, pero tuvo una trayectoria incluso en la música de jazz en Estados Unidos. Entonces creo que sí hace falta esa parte de dejar documentado, dejar la información a las nuevas generaciones de músicos de la trayectoria del maestro y de la importancia que tuvo en la escena musical de Aguascalientes. Esperemos que a lo mejor en el futuro se pueda recuperar e informarle a la gente la figura tan grande de un músico como el maestro Raúl Stalwart. Miguel, una parte importante también de tu trayectoria, y que como bien lo mencionaste hace un momento, es ser maestro. Yo empecé a dar clases un poquito antes que tú, luego después ya me desafané de las clases, he entrado y salido a dar clases de música, pero no he tenido yo una trayectoria en la docencia musical. Sin embargo, tú sí tienes una trayectoria muy importante en esa parte. Incluso yo a veces en las publicaciones que tú haces veo cómo tus alumnos y exalumnos siguen guardando un gran aprecio, admiración y agradecimiento por ti como maestro. Has formado muchos músicos, has formado muchos alientistas. Platícanos de esa parte, de esa faceta tuya, cómo la disfrutas, cómo fue que la has ido enriqueciendo, de dónde te nutres para continuar con esa labor
que en mi caso, en mi opinión, es algo súper bonito de realizar, pero es muy, muy sacrificado y hay que tener una entrega muy grande. Al menos Mira, esa es la experiencia que yo he tenido. mira, Abraham, qué bueno que mencionas eso. Ahorita antes de que hiciéramos esta charla, me puse a buscar entre mis documentos. Tengo aquí alrededor de 175 diplomas que recibí en el transcurso de 20 años de ser profesor del ICA. Tengo un diploma muy importante que yo creo que no lo tiene nadie. Tengo un diploma que tengo para el año 2010, 21 feriales consecutivos. 21 feriales consecutivos. El único que me ganó fue el maestro Sustaita Sí, de, claro, de de danza. danza. Sí, él para esa fecha acumuló creo que 35. Yo acumulé 21 feriales, los que me contaron oficialmente. Sí, porque tú te acuerdas que estuvimos en varios feriales en el Palacio de Gobierno, Claro. con percusionistas de Aguascalientes 10 años más atrás, ¿me entiendes? No, Tengo no, aquí estuvimos en los 80s. en los 80s, esto es al 2010, los pasados volaron, pero no me importa, pero sí lo menciono. Luego tengo aquí como 175 diplomas de orquestas que hice un proyecto muy importante, que para mí fue muy importante, que se llamó Banda El Huertón. Me dieron mis instrumentos, me dieron dinero para que comprara mis instrumentos y llegaba en un camión a las huertas, en un camión como de la Bimbo, bajaba mi techito de lona, lo instalaba, bajaba mis instrumentos, mis banquitos y daba 3 clases a la semana, banda de viento. Se me Genial. acabaron mis instrumentos, me los golpearon, me los abolillaron, me los llenaron de babas ajenas como 20 veces cada día, de unos, de otros, de otros, de otros, de otros, de otros, pero me aventé a hacer ese proyecto que se me ocurrió a mí de aquí, en las huertas. Terminaba de dar las clases y a veces cargaba todos los instrumentos cuidándome de que no me lo robaran y llegaba a mi casa y descubría que los estuches venían vacíos, ya me habían volado 2 trompetas, ¿me entiendes? O sea, Órale. sí, en las huertas, imagínate, pero no se me bajaba la moral ni el corazón y al día siguiente conseguía otras trompetas viejas, abolladas, lo que fuera y volvía a dar mis clases y tenía que presentar datos de video, de conciertos y Evidencias. evidencias, exactamente evidencias de todo durante un año de ese proyecto. Fue muy importante, pero de ahí salieron, a mí no me importaba la cantidad, a mí me importaba la calidad. Ahí descubrí 3 músicos importantísimos en Aguascalientes que yo me quito el sombrero y me agradezco a la vida de que hayan sido mis alumnos. Uno de ellos, Jonathan Saldívar, de Son de la No, Huerta. pues maestrazo. Maestrazo. De ahí salió de la Banda El Huertón. Otro de ellos, Juan Carlos Cano Cedillo, compositor, cantante, arreglista, todo Arreglista. un muchacho. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esos muchachos eran realmente, sí son, no eran geniales. No son como los músicos que dicen, yo tengo 22 instrumentos, pero todos los toco re mal, con mal le rasco. No, esos muchachos tocaban todo y todo tocaban bien, todo. Agarraban la guitarra y tocaban bien, agarraban la trompeta y tocaban bien. Présteme el sax, profe, y tocaban bien el sax. Todo tocaban bien, ¿me entiendes? Había otro que se llamaba Leo Razo, que era tubista, que él no siguió tanto la trayectoria de la música, pero sigue siendo compadre de ellos y sigue estando presente con ellos. De ese proyecto salieron. Y algunos otros más, ¿verdad? Que fueron importantes. Luego, pues viajé por todos los municipios al principio de que yo entré como profesor. Yo duré 20 años continuos de profesor de música, pero los primeros 8 años
me mandaron lo más lejos que se pudiera, al cerro. Me mandaron a Cientos, a Tepesalá, a San José de Gracia, a Pabellón, a todos los municipios fuera. Y era hasta muy arriesgado porque llevaba en mi vehículo mis instrumentos y daba clases por allá y me venía a las 10 de la noche, venía llegando acá. Me daba realmente miedo y todavía no estaban las cosas tan difíciles. Pero tuve la fortuna de en uno de esos lugares estar en Real de Asientos. Y allí conocí a los 3 hermanos dueños de la banda Real de Asientos. Adán Frausto Mares, Armandito Frausto Mares y Amel Frausto Mares, o sea, Manuel. Y yo le dije a Francisco Frausto, que es trombonista, que ahora es un gigante de trombón, que toca en Bellas Artes en México, y a su hermano Armandito. Primero ellos me contrataron para ponerle sonido en su banda. Le sonorizaba su banda, porque ellos no tenían sonido, y yo les dije, vamos agarrando un cantante y yo les pongo el sonido y vamos empezando. Ellos tenían como una especie de tamborazo grande. Ajá. Luego ya yo les recomendé que agarraran un cantante y les gustó la idea y creció más. Y de hecho ya compraron su camión, compraron su equipo, pero me acuerdo que un diciembre me aventé por ahí como de unas 27 fechas, del 1 de diciembre al 24 de diciembre ya llevamos como unas 27 tocadas, algunos días dobles, y yo les ponía, y íbamos a unos lugares, Abraham, que híjole, daba miedo, unas fiestas de no sé qué gente, que pues yo no me asusta ese tipo de gente, pero me decían los muchachos, no, profe, usted no se agüite, usted nomás, si le piden una rola, que nos digan a nosotros, y nosotros nos arreglamos. No, hombre, fui con ellos a unos lugares, y yo le dije al primero de ellos, que lo vi con mucho talento, todos eran talentísimos, y le dije a Amando, al del clarinete, dije, Armandito, su banda es muy importante, su banda es muy buena banda, pero usted no se cierre los ojos con su banda. Le dije, usted tiene talento para ir más allá. Y me hizo caso. Ahora es el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica del Desierto de Saltillo. Es el primer, Armando Frausto, Mandito Frausto. Nosotros le decíamos Mandito, porque está chaparrito el muchachito, pero es un talento de clarinetista. Y ahora es el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica de Saltillo. Y me hizo caso, ¿me entiendes? Se salió de su banda, siendo dueño de su banda, se salió, tuvo el talento de salirse, y ahora es el primer clarinete de la Orquesta Sinfónica de Saltillo. Y su hermano Francisco también es un trombonista fuera de toda serie, que ha estado en festivales internacionales, que por ahí lo checas en Facebook, Francisco Mares, y sus otros 2 hermanos también talentosísimos. Ellos se quedaron con la banda ya aquí, pero es una banda también muy importante. Tienen su camión y tienen sus 2 equipos o 3 equipos para tocar aquí y allá, y mañana tocan aquí, pasado tocan allá, y el otro día los vi en una grabación con los 5 de Zacatecas, y talentos geniales, ¿me entiendes? Hay muchos más. Tengo un alumno que salió también de por aquellos lugares de Villa García, que se llama Jairo Ojeda. Es uno de los mejores tubistas de Monterrey. Lo contratan en todas las bandas y grupos de música norteña que se toca con tuba y bajo sexto, y sale cada ratito en videos aquí, y cada ratito me manda saludos, y se hizo un genio de la tuba. Y también participó con esos muchachos de banda Real de Asientos, de ahí salió. Oye, y Miguel, tocaron con nosotros en los 6 feriales importantes que tuvimos en el tiempo de Luis Armando, con mucho gusto lo digo, porque fueron unos feriales de mucha calidad, de alto nivel, ¿me entiendes? Del sexenio del 2006 al 2010. Sí. ¿Tú continúas dando clases hasta la fecha? No, fíjate que te voy a ser franco.
fueron injustos conmigo. Hace 2 años me salieron con la sorpresa de que me fuera de nuevo a los municipios. Y de ninguna forma, pues que se lo hagan un muchacho que va empezando, ¿me entiendes? Yo me aventé 8 años y se bloquearon las cosas, se pusieron difíciles, algo pasó, total me retiré, ¿me entiendes? ¿Te jubilaste? No, no, pero yo estoy jubilado con mis propios medios porque me ha ido muy bien en la música, Abraham. Me ha ido muy bien. Para mí fue una sorpresa cómo la gente ha respondido conmigo. Mira, hay gente que me contrata seguido, gente que me ha contratado, que me ha visto en un restaurante, luego me contrata para la despedida de novia, y luego me contrata para un gallo, y luego me ha contratado para su boda, y luego me ha contratado para su bautizo, y luego me ha contratado hasta para su divorcio, ¿me entiendes? O sea, toda esa gente, Abraham, lo lleva a uno en el corazón. Me encuentran a veces en la calle, maestro, el otro día estábamos viendo fotos y lo vimos desde cuando lo llevé a tocar gallo a mi novia. Imagínate, eso es una cosa que no se paga ni con el dinero. La No, gente claro. que te ha contratado desde su pedida de mano, desde llevar gallo, un cuate medio loco, medio echando con unos vinos, véngase maestro, vamos a darle gallo a mi novia, agarre su saxofón y vamos a darle gallo a su novia. Y hay fotos y hay registros que desde allí me van contratando. Los llevan a uno en los recuerdos más importantes de la vida de esa gente. Y te ven en tus álbumes de fotos 20 años después y hasta a veces te hablan, maestro, estamos viendo el álbum y aquí está tocándonos el día que nos casamos. Entonces eso no se paga ni con el dinero. Eso es publicidad que la gente la hace de boca en boca, que te contratan y que te contratan, te vuelven a contratar, te vuelven a contratar y se lo dicen al pariente, al amigo, al compadre y sigue creciendo. Entonces, Claro. no sé, mira, también hay músicos en Aguascalientes que no se les quita la idea de dar un poquito de guerra. No, yo toco mejor que fulano, yo toco mejor que sutano, y eso no vale. Si No. fuera concurso de perfección, de quién toca más afinado, de quién se para mejor, de quién se peina mejor, de quién se desenvuelve mejor en el escenario, pues yo creo que serían como las Olimpiadas, ¿no? Te darían una calificación del 1 al 10, pero en el arte eso no vale. En el arte vale la experiencia anímica y artística sensitiva que le provocas a la gente. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Y yo creo, No, Miguel, yo creo que también vale la manera de que cada quien tiene de hacer la música, de hacer el arte. O sea, cada quien tiene su propia voz, cada quien va creando o va configurando su personalidad artística, su personalidad musical, con la formación, con las experiencias, con todas estas experiencias que tú nos relatas. Y como tú bien dices, estoy completamente de acuerdo, no son competencias, o sea, no son competencias de ver quién toca más rápido, ni a ver quién toca mejor ni peor. La gente aprecia lo que tú dices, aprecia el corazón con el que se hacen las cosas. sí, sí, y eso a mí me da mucha satisfacción, ¿me entiendes? Que te vuelvan a hablar, que te vuelvan a Claro. hablar, que te vuelvan a contratar. No, hombre, eso es lo máximo, ¿me entiendes? Yo creo Miguel, que podríamos decir que pues, tienes toda tu vida en la música, desde antes de la adolescencia, ya desde la secundaria, son, no sé, más de 40 años en la música. A lo mejor no profesional, pero ya profesionalmente ya también son muchísimos años, un cúmulo de satisfacciones por todos lados, muchísima gente que has formado o que le has sembrado la semilla de la música y tantas convivencias y tantas experiencias con gente tan valiosa, ¿no? Yo te aprecio mucho como amigo,
Y lo más curioso es que yo siento que mis grandes amigos tienen siempre que ver con la música, porque yo también soy músico y cultivas una amistad perdurable, de corazón, a través del arte, a través del trabajo que te gusta hacer, ¿no? Eso es algo, como tú dices, invaluable. Mira, Abraham, a todo Aguascalientes le voy a decir lo siguiente. Es muy importante que esté gente como tú en el puesto que tú estás. Es muy importante que gente que tiene el corazón de artista y que sabe la problemática de los artistas, sabe lo que hemos sufrido, lo que nos da satisfacción, lo que nos da gusto, lo que nos apachurra el corazón. Solamente gente como tú, que es músico, que es artista, que se la ha partido haciendo camino en la música como tú, esté en el puesto donde tú estás. Yo siempre también te he tenido mucho aprecio y mucho respeto en ese sentido. Me da gusto que siempre fuimos amigos, que participamos en tantas cosas y que nos aventábamos discusiones, aquellas discusiones de toda una noche, de que cómo te va a gustar más el jazz que el rock, y necios, pero yo te aseguro que esas discusiones siempre nos llevaban a algo bueno. Sí, claro. Y mucha filosofía también, Mucha tenemos filosofía. nuestras tertulias ahí, no, te agradezco mucho tus palabras, Miguel. Estamos siempre tratando de trabajar, pues por el bien de uno y de todos, y del arte y de la música y de la cultura. Miguel, siempre nuestras charlas las empezamos a hacer como la coda, pidiéndole a nuestro invitado o invitada que nos comente de un disco que ha sido muy importante por alguna razón en su vida, un disco que puede ser muy importante de una manera emocional o de una manera profesional. Tú escogiste un disco que yo conozco muy bien porque yo lo compré justo cuando salió y a mí me encantó y lo compré incluso porque en una transmisión de la entrega de los Grammys escuché una canción que venía en ese disco que fue un hit y que sigue siendo un hit, esa canción, que es Just the Two of Us, que viene incluida en este disco Wine Light, Luz de Vino, del gran saxofonista Grover Washington Jr. Y déjame te enseño que todavía conservo el vinil. El original. El original, edición de 1981, de edición mexicana, y también tengo el CD por ahí. Un disco en el que participa un percusionista que también es un percusionista fuera de serie, que es Ralph McDonald, y hacen una mancuerna ellos con otros grandes músicos acompañándolos, pero yo diría que esto es uno de los discos en el que encuentras un equilibrio casi perfecto, y digo casi porque pues la perfección sabemos que no existe, pero un equilibrio casi perfecto de un jazz muy suave, de un jazz muy accesible, de un jazz fusión, pero que no es tanto el jazz fusión en el que se quiere hacer un lucimiento del instrumento, ni mucho menos, sino es un disco completamente disfrutable, un disco completamente relajado, y se nota un oficio, tanto como instrumentistas como compositores, y un trabajo sumamente elaborado. Al analizarlos te das cuenta que está sumamente elaborado, pero pareciera que lo hicieran tan fácil, ¿no? ¿Por qué este disco, Miguel? Es un disco, yo sé que hay muchos, como me lo dijiste hace un momento, hay muchos discos importantes, pero ¿por qué este disco es tan importante en tu vida? Bueno, pues primeramente por esos grandes éxitos que tuvo ese disco. Segundo, porque en su tiempo nosotros tratamos de tocar varios números de ese disco también. Tocábamos Claro. 3 piezas de ese disco. Pero Sí. lo más importante, pues es que todos los que participaban en esa grabación hacían cosas geniales. Ralph McDonald, oye, no dejaba de dar lata. Tocaba Sí. todo. Era un barroquismo de percusiones exuberante. O sea, Sí. no había un hueco. Si no oías una campanita, oías un cencerro. Si no oías un cencerro, oías un redoble. Si no oías un redoble, yo no sé.
pero todo estaba lleno de muchas De cosas. detalles. Detalles, todo. Y eso, pues te hacía sentir que a lo mejor algún día lo podías hacer. Mira, yo nunca, te lo voy a ser sincero, y creo que la gente se ha dado cuenta, yo nunca me he querido parecer a nadie. Nunca. Ni en la forma de tocar, ni en la forma de vestirme, ni en la forma de actuar en público. Pero yo siempre he querido ser yo. Y hay gente, alumnos, compañeros maestros, que estuve una temporada en la Casona Corso y de ahí soy en todo Aguascalientes en el centro. Y siempre me decían mis compañeros maestros, no hombre, íbamos pasando por la Venustiano Carranza y ya sabíamos que eras tú. O sea, mucha gente ya sabe cuando estoy tocando que soy yo, por mi forma de improvisar, por mi forma de regarla, por lo que sea, pero ya saben que soy yo. Sí, entonces yo siempre he querido ser auténtico. No me gusta, no quiero parecerme a nadie. Yo siento que lo soy. Por eso le gusta a la gente. Te vuelvo a decir, no son competencias, pero les gusta mi sonsonete y me contratan y eso es lo que manda. Eso es lo que manda. Así es. Bueno, el Grover Washington maneja el tenor. El tenor y el soprano. El tenor y el soprano. Y tú, básicamente también, desde que yo me acuerdo, siempre tenor y soprano. Sí. Entonces, sí. hay una admiración por lo que hacía Grover Washington, supongo. Sí, sí, cómo no, desde luego. Sí. Miguel, sí, perdón. y sigo buscando sus piezas y sigo teniéndolas, las busco por internet, las toco en una versión y de otra versión y de otra versión y me siguen encantando, ¿verdad? Y las oyes con él mismo en una presentación y las oyes con otras y son completamente diferentes y frescas siempre. Sí, pues ahí está el comentario y la recomendación para que escuchen este disco. Es un disco realmente muy disfrutable. Y bueno, Grover Washington tiene una discografía muy amplia, a pesar de que en realidad él dejó este mundo muy joven, a la edad de 56 años. Un gran saxofonista con un sonido muy especial, que eso, como dices tú, es lo importante, ¿no? Como tratar de encontrar tu propia voz, tu propio sonido, tu propia manera de hacer las cosas. Así es. Miguel, hay muchas cosas que a lo mejor se nos están pasando comentar, sin duda. Anécdotas que tuvimos juntos, viajes incluso, cuando tocábamos en la calle, aquí en el Andador Juárez, éramos adolescentes Y que no nos daba pena. no, andábamos por todos lados intentando hacer música y hicimos no sé cuántos intentos de grupos de jazz, tocaste en proyectos conmigo de rock, en el inicio del Querreal Último tú eras saxofonista, fuimos a Rocotitlán varias veces, en Vamos fin. juntos. Sí, en fin, o sea, muchísimos recuerdos, muchísimas cosas que hicimos juntos y yo creo que tendremos que tener una segunda parte de este podcast, pero ya casi para despedirnos me gustaría que nos comentaras o que nos dijeras algo que sea importante para ti o algo que se nos haya quedado, que se nos haya pasado comentar o algo que quieras tú transmitir o dar un mensaje a la gente. Bueno, mira, como dices, yo creo que se nos quedaron muchas cosas del tintero, muchas grandes anécdotas, muchas. Yo le digo a Víctor Solís, mi gran amigo y compañero, tengo 3 grandes amigos, compañeros, Víctor Solís, Gustavo Campos, que me acompaña en el teclado, Víctor Solís, Román Aguilar, que es un maestro sillito que toca el teclado, que tengo 35 años de tocar con ellos, ¿me entiendes? Ajá. Sí, entonces, pues esas amistades forman un equipo. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero yo quiero decir una cosa a la gente de Aguascalientes, a ti, a Limac, al municipio. Para mí, los momentos más felices de mi vida
y los más productivos es cuando tengo una actuación. Cuando tengo una tocada para 50 o 500 personas en una boda de categoría, con un organizador de eventos de esos que hay de moda, que cobran como sabe cuánto y que te dan la mitad para ti y un pedacito para el músico, ¿verdad? Pero eso no importa tanto, ¿sí? Pero ya sea con 50 personas, con 5, con 10 o con 500, voy con toda la idea de subir al cielo de los músicos, de hacer lo mejor de mí. Desde 1 o 2 noches antes estoy mentalizado que voy a tocar de la mejor forma posible y de lo más feliz que yo pueda estar, porque sé que eso se le transmite a la gente y te ve haciéndolo y se contagia. Ves a la gente que está cabeceando y que te aplaude y ya le hiciste, ya le hiciste. Ya cuando la gente llega al evento y tiene cara de aristócrata y va a aplaudir y ven que no aplaude el gobernador, uy, hasta esconden las manos como si les quemaran, ¿me entiendes? Hasta las esconden. Pero ya cuando se avienta el primer aventado y te aplaude, ya te los metiste a la gente a la bolsa y son tuyos. Y te vas a las mesas y les tocas y se paran a bailar y empieza la magia. Eso es lo que más disfruto en la vida. Eso es tocar el cielo de los músicos, bajar y volver a tu realidad. Eso es lo más importante de mi vida. Miguel, me da mucho gusto que continúes tan activo, tan feliz, haciendo lo que siempre te ha gustado. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco también mucho tus palabras. Espero que continúen los éxitos, que continúe el trabajo, que continúe el quehacer. Pues nos estaremos encontrando, primero Dios, en el camino de la música, en el camino de la cultura en esta ciudad de Aguascalientes. Te agradezco mucho. No, pues te agradezco más yo a ti y a Limac y a todo tu personal, y agradezco a la vida por tener una persona como tú en el puesto donde estás. Y agradezco más que nos tomen en cuenta y que en los tiempos de pandemia fortaleciste, porque tú sabes la problemática de los artistas, no solo de los músicos. Gracias a ti, mucha gente ha visto sus sueños realizados y me da gusto ser parte de esto. Gracias, gracias, gracias a los clientes, gracias a todos los amigos. Gracias a mis alumnos. Miguel. Gracias por tus palabras. Estamos trabajando para una institución que afortunadamente nos permite aportar. Tenemos jefes, directores que nos ayudan y nos permiten y también tienen muchas buenas ideas y gracias a eso pues estamos tratando de hacer un trabajo que nunca es suficiente, pero que intentamos hacer, ahora sí que hacer todo lo que se puede. Miguel, muchísimas gracias. Por último, a mí solo me resta, bueno, se me estaba pasando algo importante. Nos vamos a despedir. Antes de despedirnos, hay una pieza que nos regalas en video. Me mandaste varias opciones. Vamos a escoger la mejor y vamos a escuchar en esta última sección de nuestro podcast del futuro no me acuerdo, en esta sección de Viva Voz, vamos a escuchar una interpretación del maestro Miguel Ángel Delgado Tejada. Te mando un abrazo, Miguel, y por último, como siempre, me despido diciéndoles que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias.
Thank you.